y sobre todo lo que tiene que ver específicamente con lo que es Apocalipsis 13. Porque Apocalipsis 13, hermanos, a pesar de que parece que se lo entiende, en realidad no se lo entiende bien. No se sabe ubicar bien el tiempo de la ley dominical, no se sabe ubicar bien el tiempo del reavivamiento y la reforma, no se sabe bien qué es la imagen de la bestia, no se sabe bien qué es la marca de la bestia, no se saben bien muchas cosas acerca de Apocalipsis 3. Lo único que se sabe, generalmente hablando, es que la marca de la bestia es la observancia del domingo. Y nosotros hemos venido estudiando en una serie de temas todo lo que tiene que ver con Apocalipsis 3. Lo que vamos a hacer ahora, hermanos, en esta noche, es tocar otro tema. Yo quería tocar un tema que se llama los milagros mentirosos de Satanás. ¿Sí? Los milagros mentirosos de Satanás. Pero más allá que contarles testimonios, hoy en día ya no se puede contar testimonios, hermanos, porque ya todo está en internet. Yo no les puedo contar un testimonio que yo he visto, que he escuchado, directamente les digo, vayan a internet y pongan milagros mentirosos de Satanás, o pongan qué sé yo, cualquier cosa, y aparecen 10.000 millones de cosas para que ustedes solitos puedan ingresar a internet y ya confirmar lo que las profecías están diciendo. ¿Sí? Entonces el tema de esta noche tiene que ver con los milagros mentirosos de Satanás. ¿Y qué es lo que venimos estudiando nosotros, chicos? Venimos estudiando Apocalipsis 13. Ya pronto, si Dios lo permite, vamos a tener un pizarrón. Yo quiero trazar la línea de la historia y ver cómo la profecía se va aplicando en la línea de la historia. Porque nosotros no podemos saber, hermanos, el día y la fecha y la hora de algunos cumplimientos que ahora quedan por darse. No podemos saber el día y la hora, pero sí podemos saber el orden cronológico en que se van a cumplir. Y muchas veces el no saber el orden cronológico ha llevado a que muchos hermanos se achanchen, se tiren a la comodidad, pensando que la lluvia tardía los va a despertar. Y no los va a despertar, hermanos. La lluvia tardía va a caer sobre los que ya se estaban preparando, sobre aquellos que estaban luchando por vencer sus defectos de carácter. Pero un error que se ha dado acá, sobre todo acá en Tucumán, es el siguiente. No, dicen algunos hermanos, yo espero que descienda la lluvia tardía. Una vez que descienda la lluvia tardía ya quedo sellado y ya no me hago problema de nada. Ahí voy a salir y voy a ganar muchas almas para el Señor Jesús. Pero lo que no saben, hermanos, es que antes de la lluvia tardía viene la última prueba del pueblo de Dios, que es la ley dominical, que eso ya lo hemos estudiado en las clases anteriores. Segundo, otra cosa que no se sabe es que la lluvia tardía cae sobre aquellos que estuvieron luchando por obedecer y servir a Dios. Nunca cae sobre el ocioso, el perezoso, aquel que no obedeció y aquel que no sirvió a Dios. Entonces, el no conocer el acontecimiento cronológico, cómo se van dando, hace que muchos hermanos se confíen. Entonces, hermanos, lo que yo quiero presentarles en esta noche no es tanto el testimonio, sino la postura teológica que nosotros tenemos que saber con respecto a lo que va a suceder. Vamos rapidito a Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14. Si vamos rapidito a Apocalipsis capítulo 13, porque el tiempo va avanzando, ¿sí? Capítulo 13, versículos 13 y 14, dice lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14 dice así: y hace grandes señales, noten chicos, y hace grandes señales. Acuérdense de esta frase porque la vamos a volver a ver en el resto del estudio. De tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió. Ahora bien, dice el versículo número 13, y hace grandes señales de tal manera. Acuérdense de esa frase, hermanos, de tal manera, ¿sí? Que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Bien, nosotros estamos en el contexto de la segunda bestia. Ustedes saben que Apocalipsis capítulo 13 habla de dos bestias. La primera bestia es ¿cuál? El papado. ¿Y la segunda cuál es? Estados Unidos. En este caso, aquí está hablando de Estados Unidos.
sobre todo de la nación de los Estados Unidos, cuando llega un momento en que dice que hará grandes señales. Ahora, hermanos, ustedes notan de que la Biblia dice, hará grandes señales de tal manera. Son dos frases. Grandes señales de tal manera que hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Bueno, esto siempre se estudia, pero no se conoce el orden cronológico. Hermanos, yo he estado revisando por internet un montón de videos y testimonios y cosas que se están diciendo, y en todo el mundo ya desde hace décadas que se vienen realizando milagros en el protestantismo y en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica, apariciones de la Virgen, imágenes que lloran sangre, imágenes que sangran, que lloran lágrimas, imágenes que se mueven, un montón de cosas raras. Y dentro del protestantismo, ¿qué hemos visto? Milagros, sanaciones, algunos le emploman la muela, algunos lo hacen caminar, salen caminando, rengueando, pero salen caminando. El de la resurrección está de África. A nosotros nos hicieron ver un video de una resurrección de un muerto allá en la zona de África, pero cuando uno lo analiza bien, a ese video es una pseudo resurrección, no es una resurrección completa. Y así un montón de milagros. Siempre se han estado haciendo milagros, siempre en las religiones paganas, desde Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, siempre Satanás ha hecho milagros a lo largo de toda la historia. La pregunta es, cuando aquí dice que hará grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, la pregunta es, ¿cuándo se va a dar eso? ¿Ya se está dando o se va a dar en el futuro? Ya se está dando. Bien, les comento. En este momento, hermanos, se están dando milagros interesantes dentro de la Iglesia Católica y dentro del protestantismo. Son milagros interesantes que llaman la atención, que dicen, mira vos lo que está pasando en el catolicismo y lo que está pasando en el protestantismo. Pero todavía no son milagros que asombran. Yo lo veo y no me hace ni cosquillas. Yo lo veo y digo, mira cómo Satanás está obrando en la iglesia de ellos. Y nada más. Pero todavía no se ha cumplido esta profecía. Y lo que nosotros vamos a hacer ahora es tratar de determinar cuándo se cumple. Les vuelvo a repetir, si ustedes van a internet van a ver un montón de milagros, pero son milagros que hacen reír, no son milagros que asombran. Yo he visto resurrección de muertos, he visto gente que sale caminando, pero hacen reír porque son pseudo milagros. Todavía no hemos llegado al punto de decir que hace tan grandes señales que hasta yo puedo ser engañado, o Cristian, o el hermano acá presente. No hay todavía milagros que yo diga, mirá lo que está haciendo Satanás. Al contrario, los miramos y nos reímos, porque decimos, ¿y ese gran poder de Satanás? No pasa nada, hermanos. Yo he revisado todo en internet y no pasa nada. Lo que sí podemos ver es que se va preparando el camino para un engaño mayor. Una característica también que hace razón ver acá de que, por ejemplo, los milagros de ahora generalmente son grupos reducidos de personas. Claro. Por lo menos te hace entender esto que va a ser algo muy general. Más grande, más grande y más general, exactamente, hermano. Pero ahora lo que se ve en internet, los diferentes tipos de milagros, hasta los periodistas se les ríen. Ellos mismos dicen, miren, esto es falso. ¿Cómo puede ser que una persona está en silla de ruedas y la hacen que se pare, pero después anda cateteando, anda rengueando, anda tambaleándose? Ellos dicen, ¿cómo puede ser? Se les ríen, hasta los escépticos se les ríen de los pseudo milagros de los protestantes. Pero cuando yo leo la poderosa palabra de Dios, aquí me está mostrando otra cosa distinta, hermanos. No esos milagritos que andan haciendo por ahí, no. Aquí ya está hablando de señales y grandes, y de tal magnitud, que son de tal manera que hará descender fuego del cielo a la vista delante de los hombres. Ustedes han visto, por ejemplo, yo los milagros que veo ahora no me hacen ni cosquillas, hermanos. Pero ¿qué pasaría si yo después dentro de un mes salgo y veo que un pastor protestante invoca el nombre de Dios y de pronto hay un trueno terrible, un trueno ensordecedor, y baja una luz terrible del cielo, fuego del cielo que cae como un rayo y hace una explosión tremenda para demostrar algún milagro X que le esté haciendo? Y que sea una luz enceguecedora, un ruido de un trueno ensordecedor, apoyando un milagro X que en ese momento le esté haciendo.
y que yo cierre los ojos de tanto resplandor y que me tape los oídos de tanto trueno por ver cómo baja fuego del cielo. Esos son grandes milagros. No esas cosas que hoy en día vemos que todavía no tienen poder, pero que sí nosotros sabemos por el espíritu de profecía que ese poder va creciendo, hermanos. El poder de Satanás va creciendo en las iglesias que él puede colocar bajo su dominio. Ahora bien, ¿cuándo se va a cumplir esto, hermanos? ¿Cuándo va a llegar el momento en que ustedes puedan decir, hermanos, ahora ha llegado el momento en que Satanás hará grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres? Eso significa muchas cosas, hermano. ¿Qué significa hacer descender fuego a la tierra delante de los hombres? Se han dado muchas explicaciones de esto. Pero esto no tiene una explicación concisa, se aplica un montón de cosas. Algunos lo interpretan como que se parece al descenso del Espíritu Santo en lenguas de fuego en el día de Pentecostés. Yo creo que sí. Muchos pastores van a estar orando en las iglesias evangélicas y él va a invocar la presencia del Espíritu y se le va a prender una llamita a él, o una llamita a los que estén ahí. Esa es una parte. La otra parte es que como Dios es fuego consumidor, algunos creen que Cristo se va a empezar a manifestar en muchas partes con una forma de fuego consumidor. ¿Y qué puedo decir yo? Sí, efectivamente es otro tipo de cumplimiento que puede tener. ¿Y cuál es otro tipo de aplicación? De que para favorecer algunos milagros que ellos hagan, van a dar señales externas. Llamas de fuego, rayos, truenos, cosas raras que se van a manifestar para apoyar los milagros que ellos están haciendo junto con su predicación. ¿Sí, Rey? No, yo lo entiendo como un, digamos, paralelismo con lo que sucedió con Elías. En el tiempo de Elías no se le permitió a Satanás, solo Jehová es su señal. En el tiempo del fin se le va a permitir como prueba, y entonces ahí va a ser una prueba para nosotros reconocer que eso no sea de Dios. Claro, que es la tercera interpretación que yo les daba. ¿Cuál es? Primero, ¿qué hizo Elías? Elías, para que se demuestre que su culto era el culto del verdadero Dios, Dios apoyó ese culto, ese sacrificio, dando una manifestación externa para comprobar de que el culto de Elías y el sacrificio de Elías era el verdadero. Bueno, hoy en día los pastores evangélicos, para demostrar de que su culto, sus prácticas, sus oraciones, sus milagros son verdaderos, se van a manifestar manifestaciones extrañas, así para que quede comprobado de que ellos tienen la verdad. Ahora bien, hermanos, ¿en qué tiempo se da esto? Para los hermanos que recién nos visitan, muchos quizás no logren captar estos temas porque venimos haciendo toda una cadena de estudios y yo tendría que trazar la línea de la historia para mostrarles. Pero hermanos, esto se va a dar específicamente no ahora, sino cuando salga la ley dominical. Primero, porque el contexto lo dice. Está hablando del contexto cuando se forma la imagen de la bestia y la imagen de la bestia hace que se imponga la marca de la bestia. Está hablando en ese contexto, no habla en otro contexto, no habla del contexto de ahora. Y acuérdense de esto, hermanos, texto sin contexto es pretexto. Si bien es cierto ahora hay milagritos, pero si yo leo bien el capítulo 13, la parte de la segunda bestia, habla de la imagen de la bestia y de la imposición de la imagen de la bestia cuando Estados Unidos hablará como dragón. Ustedes saben que una nación habla a través de sus leyes y ahora se está gestando el movimiento dominical, pero todavía no se ha formado la imagen de la bestia. Se está formando, se están haciendo preparativos, se está armando la cosa, pero todavía no está formada, porque el día que esté formada la imagen de la bestia, es decir, vamos, impongan la marca de la bestia en la mano derecha o en la frente de todos aquellos que están morando en la tierra. Cuando quede formada la imagen de la bestia, se le infundirá aliento para que la imagen hable y haga que a todo aquel pequeño, grande o chico se le ponga la marca en la mano derecha o en la frente. O sea que, en primer lugar, este texto de las grandes señales está hablando en el contexto de la imagen de la bestia y de la marca de la bestia. ¿Y qué es lo que entraría dentro del falso reavivamiento? El falso reavivamiento es lo que dice el conflicto de los siglos, página 517, que es lo que se va a dar antes de la lluvia tardía. El falso reavivamiento es una manifestación fenoménica que se da en las iglesias protestantes, en las iglesias católicas,
fuera de la iglesia y también dentro de la iglesia en algunos adventistas que andarán mal espiritualmente y que creerán que tienen la potencia del Espíritu Santo e incluso encenderán la antorcha de la falsa profecía en los cultos. Por eso te digo este versículo, ¿cómo se aplicaría acá dentro del falso reavivamiento? No, este versículo se está refiriendo más prácticamente no adentro de la iglesia sino afuera, porque está hablando de la segunda bestia. Los adventistas no somos parte de la segunda bestia, los adventistas somos adventistas. Ahora que hay adventistas apóstatas no se discute, pero ese es otro tema para tratarlo en otro estudio. Entonces, ¿cuándo se va a dar esto, hermanos? El contexto dice que cuando sea impuesta la marca de la bestia. Ustedes saben que la marca de la bestia es la observancia del domingo cuando es impuesta por la autoridad legislativa, o sea, cuando se nos imponga por ley observar el domingo, ahí es recibir la marca de la bestia. Pero bueno, lo que yo he dicho ahora lo tengo que comprobar. Bueno, ya lo comprobé con el contexto. Todo Apocalipsis 13, la segunda bestia, habla en ese contexto. No queramos ponerlo en otro contexto, hermanos. No queramos decir que ahora va a pasar eso porque Dios no le está permitiendo al diablo que pase eso. ¿Cómo puede ser que hay tantas religiones y yo todavía no veo eso por ningún lado y busco por internet? Todo, me mato buscando en internet y no veo nada. No hay nadie que haga descender el fuego del cielo. ¿Por qué? Porque todavía no ha llegado el momento. Yo tengo varias citas, hermanos, que vamos a ver si les puedo ir ordenando. Puedo buscar alguna que sea más específica para mostrarles a ustedes. En Joya de los Testimonios, tomo 2, Joya de los Testimonios, tomo 2, yo les pido por favor que presten atención, de paso si pueden anotarlo mejor porque es bueno tener la documentación del espíritu de profecía en estos casos. No me digan que justo no lo traje. Ay, no, tomo 1, tomo 1. ¿Alguien tiene Joya de los Testimonios, tomo 2? Tiene 50 tomos. Justo en Joya de los Testimonios, hermanos, marcamos. y justo está nuevito, lo marcamos entonces. Vamos a ver, acá hay una cita, hermanos, que es impresionante, hermanos, pero yo les recomiendo algo. Cuando lean el espíritu de profecía, no lo saquen del contexto a la cita, porque es el contexto lo que me muestra el tiempo en el cual se cumple la cita específica. O sea que siempre tienen que interpretarlo dentro del contexto. En Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 150 y 151, y qué casualidad lo que dice el título, dice, un indicio de que se acerca el fin. Y ahora presten atención. La misma mente magistral que maquinó contra los fieles en siglos pasados, sigue procurando librar la tierra de aquellos que temen a Dios y obedecen su ley. Satanás excitará indignación contra la humilde minoría que concienzudamente se niega a aceptar las costumbres y tradiciones populares. Dice así, hombres de posición y reputación se unirán con los inicuos y los viles para maquinar contra el pueblo de Dios. ¿Cuándo sucede eso, hermanos? Cuando sale la ley dominical. Cuando sale la ley dominical, y ya lo vamos a leer por el contexto. La riqueza, el genio y la educación se combinarán para cubrirlos de escarnio. Los perseguidores, gobernantes, ministros de la religión y miembros de las iglesias conspirarán contra ellos. De viva voz y por la pluma, con jactanciosas amenazas y ridículo, procurarán destruir su fe. Por calumnias y airados llamamientos despertarán las pasiones del pueblo, no teniendo una, así dicen las Escrituras, para presentarlo contra los defensores del sábado bíblico, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta. ¿Qué es lo que está pasando en internet? Vean internet y van a ver cómo en Estados Unidos ya se está pechando, el movimiento dominical está pechando para que se forme la imagen de la bestia. Y noten, le vuelvo a leer, y de paso aclaro algo, muchos adventistas no conocen esto, no saben que le vienen insultos, les vienen burlas, les van a venir ridículos, persecuciones,
golpes, empujones, maltratos, calumnias. Y los que no estuvieron acostumbrados a soportar eso, no sé qué van a hacer en ese tiempo. Pero los que están estudiando esto, hermanos, ya están preparados para cuando se venga. ¿Qué vas a hacer cuando te persigan y te golpeen? Tus mismos vecinos, los de ahí, los de la cuadra donde tú vives, y empiezan a decir, ahí está, ese es de la secta esa que guarda el sábado, lo que están hablando en la televisión. Incluso hasta los mismos familiares. Hasta los mismos familiares. Y dice así, para obtener, dice, recurrirán a promulgaciones opresivas para suplir la falta. ¿Pero a qué se está refiriendo con promulgaciones opresivas? Para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Que ustedes saben que la ley dominical tiene 3 fases. Primero se hace nacional en Estados Unidos, después rapidito se hace internacional en varias naciones, y después se hará mundial en el mundo entero. Esas son las 3 fases que va recorriendo la ley dominical. Pero noten esto. Para obtener popularidad y apoyo, lo han visto por la televisión a McCain y a Obama, para obtener popularidad y apoyo, los legisladores cederán a la demanda de una ley dominical. Los que temen a Dios no pueden aceptar una institución que viola los preceptos del decálogo. Y noten, está hablando ya de la ley dominical. Está hablando de la ley dominical y dice así: sobre este campo de batalla se produce el último gran conflicto de la controversia entre la verdad y el error. Y no se nos deja en duda en cuanto al resultado. Ahora, como en los días de Mardoqueo, el Señor vindicará su verdad y su pueblo. Y ahora noten lo que sigue ahora. Noten que ya estamos en el contexto de la ley dominical. Ahora noten lo que sigue. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación, o sea los Estados Unidos, se apartará completamente de la justicia, o sea el decreto dominical. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, y cuando bajo la triple unión nuestro país repudie todo principio de su constitución, o sea cuando se dé la ley dominical. Noten, dice así: cuando nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. ¿Qué significa eso? Ahora no ha llegado el tiempo de la asombrosa obra de Satanás. Lean bien, Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 150 y 151. Dice la hermana Joy claramente: entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Hermanos, hoy estamos viendo la asombrosa obra de Satanás. No, es más, ni siquiera todavía se ha formado la imagen de la bestia. Pero cuando los Estados Unidos impongan el decreto para observar el domingo, dice la hermana Juan, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Pero ya enseguida, a través de una comparación de cita con cita, les voy a mostrar qué significa esto. ¿Sí, verdad? O sea que la triple alianza, digamos, se da también cuando se da la ley dominical. Exactamente, otro ejemplo. Se va a valer del espiritismo para hacer ya estas grandes señales. Bien, hermano, otra cosa que me estaba olvidando que les quería aclarar es: ¿cuándo se produce la triple alianza? Cuando ya se esté por formar la imagen de la bestia. Lo acabo de decir aquí, cuando el protestantismo se una con el poder papal y se una con el espiritismo para imponer la ley dominical, la triple alianza, este país, bajo la influencia de la triple alianza, marchará hacia la ruina, entrará en la apostasía, y entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás.
De manera que yo les predico esto, hermanos, porque yo tengo más de 15 años siendo instructor bíblico y desde que vengo enseñando estos temas, yo leí Apocalipsis 13, pero no sabía, y yo me decepcionaba en la fe y decía, pero ¿y cuándo van a venir las grandes señales que yo no veo nada? Por ahí venía un evangélico y me decía que le habían emplomado la muela, el otro que lo habían hecho caminar, pero no pasaba nada, no me asombraba nada de eso, hermanos. Al contrario, me mataba de risa de esos milagros tan débiles que está haciendo el diablo. Pero se nos predice un tiempo en el futuro en el cual a Satanás se le permitirá que hará grandes señales hasta el punto de tal manera, dice la Biblia, de tal manera que engañará, si fuere, hasta los mismos escogidos y hará descender fuego del cielo. Entonces, hermanos, lo que está diciendo Apocalipsis 13 es lo siguiente, que según lo que venimos estudiando hasta acá, cuando se dé la ley dominical, hermanos, va a llegar el tiempo en que ustedes van a ver la asombrosa obra de Satanás. Y ojalá que cuando lleguen todos esos designios perversos del diablo, esos milagros mentirosos del diablo, nosotros estemos preparados para afrontarlos. Les comento por qué. Porque cuando empiecen a venir esos milagros, mucha gente no va a tener el conocimiento de las escrituras, hermanos, para poder tratar de hacerle frente a esos engaños. Pasen, siéntense. Aquí tiene un CD, todo bien, ¿cómo están? Todo bien. ¿Se entiende, chicos, a lo que yo quiero llegar con esto? Y disculpen que me ponga hacia la parte de la reflexión. Ahora quiero salir un poco de lo que es la doctrina sistemática y hacerlos meditar. Si hoy por hoy, hermanos, nosotros no estamos preparados para afrontar esos milagros, ¿qué vamos a hacer en el tiempo del fin? Hermanos, un verdadero hijo de Dios maneja las dos cosas, Biblia y espíritu de profecía. Pero cuidado con manejar el espíritu de profecía solo. Yo conozco el espíritu de profecía, hermanos. Hay que manejar Biblia y espíritu de profecía. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue ese tiempo y no sepamos cómo responderle a la gente? Porque cuidado, primero viene la ley dominical acá y después viene la lluvia tardía seguidita. Esa es otra pregunta que yo le hice a hermanos y no tienen idea, pero que lo estuvimos estudiando en las clases pasadas. Dice el espíritu de profecía, la ley dominical es la última prueba para el pueblo de Dios antes de ser sellado. O sea que vamos a tener que pasar por esa prueba. No es que la lluvia tardía va a descender mañana y ya está. No, porque si descendiese mañana la lluvia tardía la recibimos todos. Y les comento por qué. Porque ahora no hay persecución. Y en un estado de comodidad todos parecemos fieles. En un estado de comodidad no se sabe bien quién es fiel. Solamente cuando somos puestos bajo presión, ahí se ve realmente quiénes son los fieles y quiénes son los infieles. Pero si ahora tuviese que descender la lluvia tardía, yo creo que todos lo reciben, porque tú tienes defectos, y yo también tengo defectos, pero todos estamos en la lucha. Si yo le pregunto a Elías, ¿cómo está? Me dice, sí, yo tengo defectos, pero estoy en la lucha. Si yo le pregunto al hermano acá, me dice, sí, yo tengo defectos, estoy en la lucha. Si le pregunto al hermano acá, sí, tengo defectos, pero estoy en la lucha. Al final todos estamos en la lucha, todos somos buenos. Todos tenemos que recibir la lluvia tardía porque todos estamos en la lucha. Pero la ley dominical, que va a comenzar siendo nacional en los Estados Unidos de Norteamérica, va a ser, hermanos, que pasemos la última prueba. Y ahí dice la hermana Juárez, ese es el tiempo en el cual Dios manifestará su gloria y enviará poder. Que esas son clases que ya lo hemos estudiado en otras clases bíblicas pasadas. Pero hermanos, dice acá, para mí es impresionante, José de los Testimonios, tomo 1, página 151, ¿sí? Dice así, les vuelvo a repetir esta cita, hermanos. Es impresionante, hermanos, cuando yo leo esto. Dice así, cuando el protestantismo extienda la mano a través de la misma para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, y eso es lo que quiero aclarar, me olvidé, con tanto hablar me olvidé, la triple alianza comienza en Estados Unidos con la ley dominical. Y aquí lo dice, página 151. Cuando
bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, ¿cuándo va a pasar eso? En la ley dominicana. Y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo en que se verá por todos lados la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Bien, hermanos, de manera que esto concuerda con Apocalipsis 13, 13 y 14, que dice que, y fíjense, ahora les pruebo con Biblia. Vamos a Apocalipsis 13, versículo 13 de nuevo. Apocalipsis capítulo 13 y versículo 13 dice lo siguiente: y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Ahora, ¿en qué contexto está eso? Vamos a ver, hermanos, en qué contexto se encuentra. Entonces retrocedemos un versículo anterior y vamos al versículo 12. Noten en qué contexto se encuentra. El versículo 11, perdón. Después vi otra bestia que subía de la tierra, o sea, Estados Unidos, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como dragón. O sea que las grandes señales están, hermanos, en el contexto de cuando Estados Unidos va a hablar como dragón. Aquí hay muchas cosas, hermanos, que se han interpretado mal. Cuando ustedes leen libros como por ejemplo El Día del Dragón, que es un libro que lo sacó nuestra iglesia, ahí dice que siempre habla como dragón. Pero hermano, no siempre habló como dragón. Siempre fue poderoso, siempre fue potencia. Rusia es potencia, China es potencia, Japón es potencia, Alemania es potencia, Francia es potencia, Inglaterra es potencia. Y todos tienen autoridad y hablan firmes, pero no necesariamente significa que hablen como dragón. Estados Unidos va a hablar como dragón cuando imponga una ley dominical. Mientras tanto, no, es un país que simplemente ejerce autoridad como todo el mundo. Él se pone firme y hace cumplir sus leyes y es una potencia poderosa en la tierra. Pero va a hablar como dragón cuando te haga cascar a ti por no querer obedecer la ley de Dios. Ahí vas a ver, ahí van a saber lo que es hablar como dragón. Ahí vamos a saber lo que significa que Estados Unidos hable como dragón. Y ahora noten lo que dice el 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Por eso ya lo hemos estudiado en la clase pasada, no hace falta que lo explique. Hermanos, Estados Unidos recién ahora está queriendo ejercer toda la autoridad de la primera bestia, pero todavía no lo está ejerciendo, porque todavía nadie es obligado a nada. Es el país de la libertad religiosa. Cada uno hace lo que quiere. América es la tierra de las oportunidades. Pero ya van a ver lo que es que Estados Unidos hable como dragón. Ya van a saber lo que es que Estados Unidos hable como dragón. Versículo número 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. Eso todavía no está pasando. Pero sí se está dando el movimiento para que pase. Y hace a la tierra y a los moradores de la tierra adorar la primera bestia. Eso todavía no está pasando. Cuya llaga de muerte fue curada. Hermano, ¿en qué contexto está el versículo 13? Cuando Estados Unidos habla como dragón, cuando Estados Unidos ejerce la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Ahí está el versículo 13, en el contexto del 11 y del 12. No es ahora, es en el contexto del 11 y el 12. ¿Cuándo? Cuando Estados Unidos hablará como dragón y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y encima, como si fuera poco, noten el versículo número 14 y 15. Noten el otro contexto, hermanos, que es lo que nos decía Bernardo recién. Y engaña a los moradores de la tierra, hermano, a todos los moradores de la tierra. Eso todavía no está pasando. Hay un montón que no son engañados. Además, los terroristas ven los milagros de los evangélicos y se les matan de risa. Los critican. Pero va a llegar un tiempo en que todo el mundo será engañado. Y desde ya les digo algo. Prepárense para ese tiempo. Prepárense, hermanos. Estudien bien Apocalipsis 13. Tienen que desmembrarlo bien y saberlo explicar. Y saber el orden cronológico de los cumplimientos proféticos. Ahora noten el 14. Y engaña a los moradores de la tierra
por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia. Eso todavía no ha pasado. Mandando a los moradores de la tierra que le hagan la imagen. Eso todavía tampoco ha pasado. Que le hagan la imagen de la bestia que tiene la vida de cuchillo y vivió. Eso tampoco ha pasado. Versículo 15. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, o sea, a través de sus leyes, y hará que cualquiera que no adorare a la bestia sean muertos. Eso todavía no ha pasado. Versículo 16. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. Eso todavía no ha pasado. Entonces, hermanos, ¿en qué contexto habla de las grandes señales? En el contexto anterior y posterior, en los dos contextos inmediatos, muestra cuándo se va a cumplir las grandes señales de tal manera que haga descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hermanos, prepárense. Yo les doy un adelanto de todo lo que he venido estudiando en todos estos años. Yo les ruego, por favor, prepárense, porque la ley dominical va a ser una prueba terrible, hermanos. Te van a perseguir, te van a golpear, te van a maltratar, te van a echar del trabajo, te van a impedir que sigas estudiando en la universidad, te van a impedir que sigas cobrando tu sueldo, te van a impedir que sigan cobrando los beneficios de pensiones que mucha gente tiene, ya sea por discapacidad, por invalidez, por beneficios. Las obras sociales ya no las vas a poder usar. Tus vecinos te van a maltratar, te van a criticar, y los que no te quieren te van a demandar a la policía. La policía, tanto como la brigada, te va a venir a buscar a la casa. Eso lo que tiene que ver con la observancia dominical. Después viene la segunda prueba, hermanos. La segunda prueba es que hay mucha gente que no lee bien Apocalipsis 13. La marca de la bestia no sería nada. Decimos, bueno, aguantemos la persecución y seamos mártires y ya está. No, falta la otra prueba. Los terribles milagros que hará Satanás en ese tiempo de la ley dominical. Porque dice que con las señales que se le ha permitido hacer, engaña a los moradores de la tierra y le dice, ven que yo hago señales, entonces impongan la marca de la bestia. Todas las iglesias van a estar llenas de milagros. La iglesia católica, la iglesia evangélica, las iglesias espiritistas. Y encima de que nos van a estar persiguiendo por la ley dominical, nosotros vamos a tener que demostrar todavía con la Biblia que eso no es verdad. Y se imagina que nosotros estamos en nuestra casa y nos cuentan, ¿sabes que en la esquina ha venido un predicador y la ha sanado a mi abuela? La ha sanado. Y sabes que de pronto un viento llenó la casa y se bajó un fuego y sanó. Y en ese momento estamos siendo perseguidos por la ley dominical. Y encima tenemos que explicarle que eso no es verdad. Y vayan ustedes a decirle que no es verdad. Vayan a decirle que Cristo no los ha sanado, que la Virgen María es el demonio María, como se dice vulgarmente, o que es así o que es así. Nos van a apalear, hermanos. Es verdad, son satánicos, son milagros de Satanás. El demonio María es verdad, es el demonio María, pero vayan a decirle. ¿Ustedes creen que la ley dominical es simplemente como muestra la película La Última Batalla? Que va a ser muy lindo y que todos iremos persiguiendo y llorando y que será todo maravilloso. Ahí lo han hecho suavecito, hermanos, para que más o menos tengamos una idea. Sí, hermano. ¿Se puede aportar algo? Sí, ¿cómo no? No sé si ya vieron, ustedes repasaron con ellos lo del 10 domingo. Sí, La importancia que tiene, porque todo evento tiene su principio, desarrollo y final, el clima. Y lo que tenía la ley dominical, aún ahí cuando se proclame, dice que es una señal como el rodeo de Jerusalén, para que salgamos de las ciudades. Claro. O sea que pueden ir practicándolo ahora. Claro. Exactamente. Hay tres tipos de huida a las ciudades, hermanos. Una huida a las ciudades es la que generalmente podemos hacer ahora nomás, que la hermana Juárez lo comenta en Mensajes Selectos, tomo 2, página 442. Esa es la primera ida al campo. La segunda está cuando sale la ley dominical, que esa ya es obligatoria, que dice, como fue la señal para Jerusalén, será para nosotros la señal de irnos ahora. La ley dominical será la señal para que nos vayamos. Ahí será ya sí o sí. Y después está la tercera huida al campo, que se dará en la séptima plaga, que eso lo dice Primeros Escritos, páginas 36 y 37, que ahí ya no queda otra. Ahí, aunque no te guste, tendrás que irte. Pero hay tres tipos de idas al campo, que es verdad lo que tú le estás diciendo, ¿no?
Hay 3 tipos de ira. Y le digo que hay 3 para que no metan todo en la misma bolsa, ¿no? La hermana Julia habla de 3 tipos de ida al campo, que de todas maneras ya lo hemos estado viendo nosotros en clases anteriores, incluso lo hablamos la clase pasada cuando estábamos en la casa de Odil. Ojalá, hermanos, si tienen para irse al campo, si pueden, hagan preparativos y vayan. ¿Sí? Yo les aporto algo. Bueno, más voy a hablar de esa cita del campo, lo que usted dijo es correcto. El contexto en cuando ella dice, algunos dicen para vivir más años, ¿está bien? Otros para huir de la persecución, si con los sistemas que tenemos de radar o tienen, claro, que el Señor los va a tumbar antes, nos van a buscar paz. Es el contexto de campo y carácter. Porque hermanos, acá es imposible pulir el carácter, eso lo dice la Juárez clarito. Entonces, la reforma pro salud unida al campo es nuestra fuerza, nuestros medios, no es el Salvador, pero es el medio que Cristo nos da. Sin embargo, también no nos olvidemos, hermanos, de que Cristo vivió en Nazaret, que fue uno de los lugares más corruptos, y en medio de un lugar corrupto logró desarrollar un carácter perfecto. También no nos olvidemos de que sí podemos, porque también dice el Espíritu de Profecía que no todos podrán huir. Muchos en las ciudades quedarán en las cárceles, otros tratados como esclavos, otros deportados, otros extraditados, otros irán al destierro. ¿Sí? Habla muchas cosas que ya después voy a tocar. En el próximo tema que yo voy a dar, voy a explicar cómo va a ser la persecución, las diferentes cosas que van a pasar en la persecución, que eso hay mucha gente que no sabe. Y una vez una hermana me decía así, ¿no? Por supuesto en forma vulgar, pero tuvo gran razón en lo que dijo. Es vulgar lo que yo voy a decir, hermano, les pido perdón por esto, pero ella dijo así: los nenes fifí y las nenas fifí no van a soportar la persecución. Y ustedes van a ver cuando yo dé, hermanos, el próximo tema, ahí voy a explicar qué es lo que va a pasar en la persecución, con un montón de citas del Espíritu de Profecía, que hasta dan miedo, hermanos. No es como dice la película en la última batalla, que sí lloraban un poquito y bueno, pero estaban todos contentos en el campo, así, haciendo cultito. No. Si fuera así, estamos todos salvados. Nos vamos al cerro, hacemos un cultito y ya está. Es mucho más profundo y tiene una serie de procesos que tenemos que entenderlos bien. Bien, chicos. Sí. Hay algo, ayer solamente explicaba con respecto a lo del campo. Y él decía de que no vamos a esperar tampoco que venga la ley dominical para irnos al campo y plantar. O sea, si está la posibilidad de que uno tenga los medios de irse al campo y desde ya empezar a sembrar, cosa que para sembrar creo que una planta debe tardar 6 años más o menos. Cuando venga la ley dominical se nos va a prohibir que no tengamos comprado y vender. Entonces, el estar establecido en el campo, ¿en qué nos beneficia? De que por lo menos vamos a tener alimentos, ¿me entendés? En este aspecto, el que se puede ir al campo, se puede ir. Les aclaro, lo que vos estás diciendo, Cristian, es correcto porque lo dice la hermana Juan. O sea, no se discute, discutirlo está de más. El tema es que si tú te vas a ir al campo, primero tienes que tener una mente previsora. No hagas como muchos hermanos que acá pasado en Tucumán, que se han ido al campo, destrozaron sus familias, otros se tuvieron que volver, a otros les fue mal. ¿Por qué? Porque aunque fueron sinceros, no tuvieron una visión previsora de hacer bien las cosas. Si uno va a ir al campo, tiene que hacer bien las cosas, tiene que tener mente previsora, tiene que tener fe, tiene que tener los medios. No me voy a ir al monte en medio de alacranes y bichos a querer ir plantar yo una lechuga. No, hay que escoger bien el campo, porque otra cosa podemos todos los adventistas a la ver el campo. Yo creo que el Señor va a ir llevando de forma progresiva a la gente, porque acá hay una obra que hacer. Chicos, y no podemos abandonar todas las cosas, no por el sentido de la pertenencia al mundo, sino porque Dios tiene una obra para con nosotros acá, con la gente, y aparte porque, es decir, es muy fácil a veces, mucha gente se queda al campo porque cree que es más fácil. Si vos no sos fiel acá, tampoco lo vas a hacer en el campo. Aclaro una cosa, lo que dijo Cristian es verdad, pero lo que dijo Luis también es verdad, y les puedo fundamentar con espíritu de profecía, Ojo, tengo las citas todas anotadas, todas las citas las tengo en carpetas anotadas y les voy a mostrar. ¿Qué significa esto?
Si ustedes pueden, hermanos, ir al campo, vayan. Si yo tuviese ahora plata para irme y tengo fe, y no permito que nadie me diga que no tengo fe, yo tengo fe para hacer las cosas de Dios y tengo convicción para hacerlas, pero en este momento no gano lo suficiente. Pero si tuviera, me iría, me voy. Otra cosa, lo que dice Luis también es verdad, porque tengo una cita del hermano Juan que dice que muchos serán llamados en el tiempo del fin a predicar en las ciudades, a sufrir en ellas y hasta morir como mártires en ellas. Una de esas citas es Maranata, página 197. Y tengo otras más que está en un libro que se llama Perfil de la crisis venidera. Algunos serán llamados a quedar en las ciudades. No todos van a estar en el campo. O sea que hay que saber bien comparar todas las ciudades. No, lo que dice que hay que predicar en la ciudad. Pero el hermano Guay, cuando habla de la vida del campo, dice que estando allá, dice, no viviendo en la tierra. Viviendo en el campo no puede venir, dar el mensaje. Es que la hermana Juay dice eso, pero en el tiempo de ahora. Me equivoco con el pastor de la pero ¿cómo haces vos, ejemplo, a toda esa gente que vos le das, por ejemplo, los chicos que estudian en la universidad, le dan en la universidad, o a los chicos que van y en sus trabajos acá, porque no todo trabaja en el campo? Hay chicos que estudian ingeniería, medicina, bioquímica, no todos vamos a trabajar la tierra, ¿entendés? Entonces nosotros en donde estamos, vamos a predicar, estamos predicando y debemos seguir predicando hasta que ya no se dé más. Cuando ya no se dé más, entonces bueno, nos iremos porque el Señor nos guiará, ¿entendés? Aparte, cuando nos vayamos al campo, cuando sea para hoy, ya hasta los que están en el campo se van a tener que ir donde estamos al monte. Les comento, chicos, cuando finalice el tiempo de gracia, chicos, les comento una cosa, está habiendo un problema, ya no hemos ido del tema, así que yo los traigo de vuelta al tema. Ya vamos a dar un tema, ahora yo quiero dar un tema sobre, voy a hablar sobre el tema de la ida al campo y la ley dominical, que es un tema específico. Quiero explicar bien la cita de la hermana Juan. No metan todo en el mismo lugar. No hemos ido del tema, los vuelvo a traer con cadenas de amor, como sea, los traigo de nuevo al estudio. Y quiero decirles algo. Lo que dijo Cristian es verdad, y lo que dijiste vos también, pero te aclaro algo, Cristian. En el contexto de esa cita, cuando el hermano Juan dice que tendríamos que poner los puestos de avanzada en el campo y venir a predicar en la ciudad, eso es verdad, pero eso en el tiempo común y corriente. Cuando nos vamos acercando al tiempo del fin, ya vamos a tener o que quedarnos en la ciudad o irte al campo completamente, porque Dios ya te va a hacer tomar decisiones. Algunos los ángeles nos llevarán al campo y se quedarán ahí, y a uno le dirán, no, vos tendrás que morir como mártir acá. No, Señor, pero vos vas a tener que morir como mártir acá, nada de estar yendo y viniendo. De manera que esa cita se aplica ahora, Cristian. Ahora se está aplicando esa cita. Deberíamos mucho estar los hermanos en el campo y bueno, venir y predicar en las grandes ciudades. Pero lo que se refiere Luis, eso es otro tema aparte. Cuando ya salga la ley dominical y después caiga la lluvia tardía, ya Dios no va a tener que ir viniendo de tantas de ciudades. Algunos irán de las ciudades, como lo muestra la película, y otros se quedarán a sufrir por amor de Cristo acá en cárceles en las ciudades, acá muriendo como mártires en las ciudades. Si no, no tendría sentido la persecución. No muere nadie, nos vamos todos y no prediquemos nada. Cuando salga la ley dominical no prediquemos nada, nos vamos a poner en el monte todos. Entonces hay que saber entender bien y mezclar bien y comparar bien las citas. Bueno, chicos, ese tema prometo que lo voy a tocar próximamente. Si quieren venir, están invitados. Yo voy a hacer un diagrama y vamos a ver bien qué dice cada cita. Pero volviendo de nuevo al tema de las señales, que ahora tengo que volver a concentrarme en los milagros, hermanos, hay una cita que yo les quiero leer. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 149. En Joya de los Testimonios, tomo 2, página 149, bajo el título que se llama La crisis venidera, dice lo siguiente: entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Ese texto también muchas veces no se lo ha entendido correctamente. Hermanos, ¿cuándo el dragón se fue a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo? En la ley dominical. Antes no. Yo no puedo decir que ahora
Satanás está haciendo guerra contra nosotros. Porque si vamos por eso, siempre ha hecho guerra contra el mundo. Pero este versículo tiene un cumplimiento final y da la palabrita para que yo sepa bien ubicarme. Habla de la guerra contra el pueblo de Dios. ¿Cuál es la guerra? ¿Cuál es la última batalla? ¿Cuál es el último conflicto entre la verdad y el error? La ley dominical, hermanos. Nosotros defenderemos el sábado, ellos defenderán el domingo. Y se genera un conflicto, una guerra, una batalla entre el pueblo de Dios y las religiones pseudo-cristianas. Y la misma hermana Juárez ahora en el contexto va a explicar que esta cita todavía no ha tenido cumplimiento. Ya van a ver, una cosita de... Sí. Habla también, no se un puente que en Génesis está eso, el cumplimiento de eso. ¿De qué cosa? De que habla de la mujer, de la descendencia de la mujer. Bueno, pero ahí se refiere al conflicto de toda la historia. Siempre el diablo estuvo peleando contra la iglesia. Pero acá se refiere específicamente al tiempo de la iglesia. Ahora noten, hermanos. En el cercano futuro, o sea que en el tiempo de Elena de White todavía no se ha cumplido esto. Ella misma, estando viva, dice, en el cercano futuro veremos cumplirse estas palabras. ¿Sí? Cuando las iglesias protestantes se unan con el mundo y con el poder papal contra los observadores de los mandamientos. Ahí cuando salga la ley dominical. El mismo espíritu que movió a los papistas en siglos pasados inducirá a los protestantes a seguir una conducta similar hacia aquellos que se mantienen leales a Dios. La Iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro, que era lo que vos nos decías, Cristian. Cristian nos comentaba hace rato un tema del pastor Gambetta, que hablaba, él ahora está hablando de la ley dominical, y él mismo muestra que en Estados Unidos están todas las... Ahora lo voy a escuchar yo a los tres temas. A pesar de que yo tengo un montón de información que he sacado de internet, ¿no? Que no está en el Evangelio Eterno, sino que está en otros lados. Pero el pastor Gambetta ya te muestra que en todo Estados Unidos se está preparando la iglesia con el Estado para imponer la marca de la bestia. Entonces dice acá, la iglesia y el Estado están haciendo ahora preparativos para el conflicto futuro, dice chicos. Los protestantes están trabajando en forma disfrazada para llevar el domingo al frente como lo hicieron los romanistas. En toda la tierra el papado está acumulando sus altas y macizas estructuras en cuyos secretos recintos se han de repetir sus antiguas persecuciones. Aquí tenemos en el centro nosotros la catedral, la iglesia de la Merced, la iglesia San Francisco, la iglesia Sagrado Corazón, y son grandes, y adentro tienen criptas, tienen sótanos, tienen unos jardines grandes para meternos ahí adentro a nosotros y darnos. Lo dice acá. Prepárate. ¿Alguna vez han entrado a la iglesia San Francisco, la iglesia de la Merced? Yo el otro día, así, bien así, terrorista, digamos, me metí a ver. Y me he metido, fuimos con María José una vez, otra vez fui yo solo, y me he metido y he visto lo gigante que es adentro, tienen adentro con unos jardines gigantes, y después me enteré, hace como 20 años salió un aviso en el diario y en la televisión que la iglesia San Francisco y la Merced tienen abajo catacumbas que se descubrieron de aquellos tiempos de los jesuitas, cuando recién llegaban acá a Tucumán. ¿Hemos visto la parte de abajo del tuyo? No. Para la iglesia de abajo y otra iglesia abajo. No me digas. ¿Y la iglesia abajo? Hermanos, ¿Tu iglesia está abajo del tuyo? en el Tulio, en el colegio Tulio abajo. Bueno, ahí, en todos esos lugarcitos, nos van a meter a nosotros. Les sigo leyendo, hermanos. Dice así. En toda la tierra el papado está acumulando sus altas y macizas estructuras en cuyos secretos recintos se han de repetir sus antiguas persecuciones. Y se está preparando el camino para que se manifiesten en gran escala. Noten esta cita, hermanos. A ver si ustedes son inteligentes y en su mente pueden hacer comparación de cita con cita. ¿Se acuerdan? Comparación de texto con texto, comparación de cita con cita. La otra cita anterior hablaba, ley dominical, la asombrosa obra de Satanás. Ahora aquí habla, ley dominical, la asombrosa obra de Satanás. A ver, les vuelvo a leer. El mismo, dice acá, perdón,
y se está preparando el camino para que se manifiesten en gran escala ya, esos prodigios mentirosos por los cuales Satanás seduciría, si fuere posible, a los mismos escogidos. Hermanos, ¿cuándo se va a dar entonces las grandes señales de Apocalipsis 13, 13 y 14? Lean todo el libro del Espíritu de Profecía y lean el contexto y van a ver que las grandes señales se dan en el tiempo de la ley dominical. Lean bien, lean los contextos. ¿Cómo dice? Y se está preparando el camino ahora para que se manifiesten en gran escala esos prodigios mentirosos por los cuales Satanás seduciría, si fuese posible, aún a los mismos escogidos. Más o menos, ¿qué vamos redondeando hasta acá en el estudio? Que lo que dice Apocalipsis 13, 13 y 14 de las grandes señales, de tal manera que hará descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, se cumple específicamente cuando llega el tiempo de la ley dominical. Antes no. Pero sí se está preparando el camino ahora. Sí se están haciendo milagritos ahora. Ahora es el tiempo de los milagritos. Después vendrán los milagrotes. ¿Cuáles son los milagrotes? Las grandes señales de las cuales habla Apocalipsis 13, 13 y 14. Ahora bien, hermanos, tengo otra cita para leerles. Conflicto de los siglos, páginas 645 y 646. Conflicto de los siglos, página 645 y 646. Y dice lo siguiente, hermanos: merced a los dos errores capitales, el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes, mientras aquel forma la base del espiritismo. Este crea un lazo de simpatía con Roma. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros. Ahí está el tema, en Estados Unidos. Estén atentos a lo que va a pasar en Estados Unidos. Dice lo siguiente, hermanos: los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Entonces, hermanos, si ellos serán los primeros en tender la mano al romanismo y al espiritismo para que se formen tres, ¿dónde se produce la triple alianza y cuándo se produce la triple alianza? Ya si no entiendo eso, hermanos, tengo que volver al primer grado y aprender a leer bien el texto y el contexto. Bien, sigue diciendo: y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país, donde comienza todo ahí, marcará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos de conciencia. Te van a pisotear los derechos, no vas a tener derechos. No, que a mí me tienen que respetar nada. Te van a pisotear los derechos. Ya está profetizado, hermanos. Tienes que irte preparando para ello. Sigue diciendo: en la medida en que, y noten, aquí llega la parte fuerte, ¿no? En la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días, tiene también mayor poder para engañar y seducir. De acuerdo con el pensar moderno, Satanás mismo se ha convertido. Se manifestará bajo la forma de un ángel de luz. Por medio del espiritismo han de cumplirse milagros. Los enfermos sanarán. Se realizarán muchos prodigios innegables, no lo van a poder negar. Y como los espíritus profesarán creer en la Biblia y manifestarán respeto por las instituciones de la Iglesia, su obra será aceptada como manifestación del poder divino. Ya ha hablado del espiritismo como milagrero, ha hablado del protestantismo como milagrero, ahora va a hablar del catolicismo como milagrero. Presten atención, hermanos. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Hoy en día todos parecemos buenos. Hoy en día si decirle la ayuda tardía, todos lo recibimos. Aparte, Dios no me puede juzgar, porque por más que Él conoce el corazón de los hombres, nadie está teniendo pruebas.
Yo no sé si Sergio será fiel, yo no sé si Luis es tan fuerte en la fe, yo no sé si la hermana se la juega por Cristo, yo no sé si la hermana va a dar su vida por Cristo. Todos parecemos santos ahora, pero hay que ver, cuando venga la prueba final, ahí se va a ver si yo soy realmente un sincero cristiano verdadero. Y ustedes van a ver si yo soy verdadero, porque ahora yo predico mucho, pero hay que ver cuando me empiecen a picanear, a ver si realmente predico, a ver si realmente guardo el sábado. Dice lo siguiente: los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con ellos. Satanás ha resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo. Los católicos que se jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente engañados por este poder maravilloso. Y los protestantes que han arrojado de sí el escudo de la verdad serán igualmente seducidos. Los católicos, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella. Y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. Hermanos, ¿en qué contexto habla de los grandes milagros? En el contexto de la ley dominical, en el contexto cuando se da a conocer al mundo la triple alianza. Ahora no están unidos, se están uniendo. Hoy en día existe lo que se llama el movimiento ecuménico. ¿Para qué el movimiento ecuménico? Para unir lo que no está unido. Una vez que se unan, ya deja de existir el movimiento ecuménico porque ya se unieron. Pero ahora no están unidos. Pero cuando se unan los tres en Estados Unidos, ese país, bajo la influencia de la Triple Alianza, marchará en las huellas de Roma. Entonces, hermanos, según lo que venimos estudiando en esta noche, yo les quería clarificar Apocalipsis 13:13, para que sepan bien el orden cronológico de cuándo se cumple ese versículo, y para que, sabiendo exactamente cuándo se va a cumplir, estemos preparados por el Espíritu de Dios. Porque no sabe la gente que cree que ahora se está dando eso. Y dice, bueno, si ya se está dando, yo vengo bien en la fe porque vengo estudiando todo. No, se va a dar pronto en el futuro. Y entonces, hermanos, hay que estar firme en la fe. Porque las grandes señales vienen justo con la persecución, con la ley dominical, con los insultos, con el que se nos va a prohibir comprar y vender. Viene todo en un paquete, viene todo en un combo. No viene la ley dominical solo, viene un combo, todo. Lean bien, hermano, Apocalipsis 3 y van a ver que viene todo junto ya. La ley dominical, la persecución, los falsos milagros, la obra asombrosa de Satanás. Se nos va a prohibir comprar, se nos va a prohibir vender, y como voy a explicar en la próxima clase acerca de cómo hacer la persecución, se nos van a quitar las propiedades. Que ese es otro tema que ya vamos a ver después. Hermanos, viene todo en un combo. Por eso es que es terrible lo que se viene sobre nosotros, y la iglesia no tiene idea, hermanos. Me decía un hermano, muchos hermanos estudiosos de la Biblia me decían, no te preocupes, dicen, ya cuando descienda la lluvia tardía, ya no te hace problema porque ya la recibí y ya queda sellado. Pero parece que no han estudiado el orden cronológico de los cumplimientos proféticos. Hermano, yo no sé ni el día ni la hora en que el Espíritu Santo va a descender. Yo no sé ni el día ni la hora en que se va a dar el reavivamiento y la reforma dentro de la iglesia. Yo no sé ni el día ni la hora en que va a surgir la ley dominical en Estados Unidos. Yo no sé, pero sí sé bien algo. El orden cronológico en el cual se tienen que cumplir los últimos acontecimientos proféticos que quedan por darse en nuestro planeta. Entonces yo ya sé lo que viene. No sé cuándo viene, pero sí sé bien qué viene. Y eso hay que tenerlo bien claro, hermanos. Bien, sigo leyéndole otra cita, hermanos. Otra cita que está acá, hermanos, Mensajes Selectos, tomo 2, página 61. Le pido paciencia, hermanos, por favor, paciencia, ya vamos a terminar, quiero darle los versículos. Mensajes Selectos, tomo 2, página 61.
Es hermoso, hermanos, estudiar la Biblia en armonía con el espíritu de profecía, porque es tremendo lo que sucede. Como siempre no lo traje, me confundí. Mensajes selectos, tomo 2, pero parece que justo yo anoté mal acá la cita. A ver, página 61 dije. Sí, página 61. Hermanos, mensajes selectos, tomo 2, página 61, dice lo siguiente. Bien. No necesitamos ser engañados, ¿sí? Pronto ocurrirán escenas maravillosas, ¿sí? En el tiempo de Elena de White no pasaba nada. Ahora recién se está queriendo ver un atisbo de las cosas que sucederán. Pronto ocurrirán escenas maravillosas con las cuales Satanás estará estrechamente relacionado. La palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanados a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. ¿Qué va a pasar cuando veas sanaciones? Pero obras maravillosas, no esos milagritos común y corriente que vemos ahí, no. Obras maravillosas. Hermanos, yo me he cansado de mostrarle a la gente en estos años que vengo dando las clases bíblicas, discutiendo con evangélicos, mostrando que los milagros que hacen ellos son necios, son tontos, son truchos, perdonando la expresión, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando veas un milagro maravilloso? No esos milagros que una vez venía un hermano así que diciendo que le habían emplomado la muela. Después venía en televisión uno que lo hicieron caminar, pero caminaba y ya se caía, iba temblequeando, parece que había tomado una damajuana completamente llena de vino y él estaba paralítico, y después lo hicieron tomar, pero caminaba como un borracho. Eso es un milagro. Eso no asombra a nadie. Eso causa risa, hermano. Ni los incrédulos creen en esos milagros. Pero ¿qué va a pasar cuando veas milagros maravillosos y que te lo muestren en la cara? Y encima estamos con la ley dominical. Entonces dice el espíritu de profecía, hermanos, estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. Muchos que tienen gran luz dejarán de andar en la luz porque no han logrado la unidad con Cristo. Yo puedo saber mucho de Biblia, hermanos, pero si no estoy unido a Cristo, no sirve de nada. Y si estoy unido a Cristo, pero no estudio nada, como me ha pasado a mí, que veo muchos hermanitos buenos, dicen, no, para mí lo importante es Jesús, pero no estudian la Biblia, no estudian el espíritu de profecía, también van a ser engañados, porque se necesitan las dos cosas para estar firmes: unión con Cristo y conocimiento de las Escrituras y del espíritu de profecía. El cristiano verdadero necesita todo para ser firme, no una partecita, todo, hermano, todo. Pondrán a prueba a los adventistas. Y habla del contexto también del futuro cercano. ¿Y cuál es el futuro cercano? Cuando hacemos la comparación de cita con cita, se refiere a aquel tiempo futuro cuando se dé la ley dominical, como lo dice el espíritu de profecía y como lo dice Apocalipsis 13 y 14. Les leo otra cita, hermanos. Primeros Escritos, página 60. Aquí traje una fotocopia, ¿sí? Primeros Escritos, página 60. Por favor, hermanos, tomemos conciencia de esto. Seamos alegres en Cristo, seamos gozosos en Cristo, pero estemos preparados para lo que se viene. Hermanos, yo soy feliz, me gusta gozarme en Cristo, trato de disfrutar de la vida, pero yo no me olvido de lo que mi Dios me pide de mí. Y sé bien lo que se viene. Tengo los diagramas proféticos, todos los días estudio la Biblia, estudio el Espíritu de Profecía y sé bien lo que se viene. Disfruten de la vida, pero sepan bien también lo que se viene. Estudien, hermano, estudien, aprovechen. En la página 60 de Primeros Escritos dice así, y les comparto esta cita con ustedes.
dice lo siguiente: se me recordó el tiempo de Moisés y vi las señales y prodigios que Dios obró por su medio delante de Faraón, la mayoría de los cuales fueron imitados por los magos de Egipto. Y se le mostró, por visión de la hermana Juay, no algo que a ella se le ocurrió, y se le mostró que precisamente antes de la liberación final de los santos, Dios obraría poderosamente para su pueblo, y que estos magos modernos se les permitiría que imitasen la obra de Dios. Aquí está hablando de la lluvia tardía. Cuando Dios obre poderosamente por su pueblo, va a ser el tiempo en que Satanás paralelamente también está haciendo milagros falsos. Y que estos magos modernos se les permitiría que imitasen la obra de Dios. Y hermano, esto es lo que a mí me goza el espíritu de profecía. Pronto llegará ese tiempo, o sea que todavía no ha llegado. Pronto llegará ese tiempo, y habremos de asirnos firmemente del fuerte brazo de Jehová, porque todos los prodigios y las grandes señales del diablo tienen por finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios. Nuestra mente debe estar fija en Dios y no debemos experimentar el temor que tienen los impíos. Es decir, no hemos de temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y valientes en pro de la verdad. Si nuestros ojos se abrieran, veríamos en nuestro derredor los ángeles malignos tramando alguna nueva manera de dañarnos y destruirnos. Pero también veríamos a los ángeles de Dios que con su poder nos amparan, porque el ojo vigilante de Dios está siempre presente, siempre sobre Israel para el bien, y Él protegerá y salvará a su pueblo si éste confía en Él, etcétera, etcétera, etcétera. Todo habla de que pronto ocurrirá, pronto vendrá, pronto se cumplirá, pronto veremos la asombrosa obra de Satanás. Todas estas citas y el estudio que hacemos en esta noche nos muestra específicamente cuándo se va a cumplir Apocalipsis 13, 13 y 14, que habla de las grandes señales, porque yo nunca pude entender cuándo se cumplía eso. Y cuando yo escuchaba que los evangélicos hacían grandes milagros, yo los analizaba y no eran grandes milagros, eran milagritos. Y cuando veo por internet, no son grandes milagros, son milagritos. Entonces digo, ¿pero cuándo voy a ver eso yo? Yo no veo la hora de ver eso para batallarles con Biblia y espíritu de profecía, y no pasaba nunca. Y ya va a ser 20 años que soy cristiano y no pasa nada. Yo sé, pero ¿cuándo, Señor, vas a cumplir esto para que yo salga y enfrente con valor y con Biblia y espíritu de profecía les muestre que eso no es así? Y no pasa nada. Ahora, nosotros hemos estudiado en esta noche con Biblia y espíritu de profecía para saber cuándo se va a cumplir el versículo 13 y 14 de Apocalipsis 13. Pero sigo leyendo de una cita más, le pido paciencia, hermanos, le pido paciencia, no se olviden que hemos comenzado tarde el estudio, les pido paciencia. Hermanos, joya de los testimonios, tomo 3 ahora. Y eso que tengo muchas citas, no le estoy trayendo algunitas nada más. Joya de los testimonios, tomo 3, página 284 y 285. Joya de los testimonios, tomo 3, página 284 y 285. Hermanos, esto es fabuloso lo que voy a leer. Así que si ya los aburrido con tanto hablar, por favor, esfuércense así como Josué y escúchenme por más que sea aburrido lo que les diga. 284 y 285. Una presentación fiel. Dice así: no todo el mundo ha tomado posiciones con el enemigo y contra Dios. No todos se han vuelto desleales. Queda un remanente que permanece fiel a Dios. Porque Juan escribe: aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y noten esto, hermanos, muy pronto una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven. ¿Se dan cuenta? Todo es muy pronto, pronto sucederá, pronto vendrá.
O sea que todavía no se ha cumplido eso. Por eso es que tenemos que prepararnos para cuando pronto eso se cumpla. En el tiempo de la hermana Juan no se había cumplido todavía. En este tiempo todavía no se ha cumplido. ¿Dónde está la furiosa batalla? En ningún lado, hermanos. Al contrario, estamos tan cómodos que la iglesia adventista, a veces, muchos adventistas andan en pecado y en mundanalidades. ¿Cómo será que no pasa nada que andan en pecados y mundanalidades? Pero hermano, a ver si ustedes son estudiosos perspicaces. Muy pronto, una furiosa batalla, noten, una furiosa batalla contra los que sirven a Dios será entablada por aquellos que no le sirven contra nosotros. ¿Estás preparado para la furiosa batalla que se viene? Muy pronto, todo lo que es susceptible de ser removido, lo será, de modo que solo lo inquebrantable subsista. ¿Cómo? ¿Qué he leído? Muy pronto, todo lo que es susceptible de ser removido, lo será, de modo que solo lo inquebrantable subsista. Eso se está refiriendo a cuando venga la ley dominical, que es el zarandeo, el último zarandeo que pasa el pueblo de Dios, hermanos, es la ley dominical. Y lo dice el Espíritu de Profecía. Eso lo hemos estudiado, ¿se acuerdan en la clase, la última clase que hemos estudiado el zarandeo dominical? Ahí lo decía. Hermanos, si ustedes son debiluchos, si somos debiluchos, lo que es fácil de mover será movido en ese tiempo. Satanás estudia la Biblia con cuidado. Y nosotros a veces no estudiamos la Biblia. Noten la consagración que tiene Satanás a las profecías de Dios. Satanás estudia la Biblia con cuidado. Y nosotros a veces descuidamos la Biblia. Y menos el Espíritu de Profecía. Eso ni hablar. Eso es lo que menos se lee. Sabe que le queda poco tiempo y procura en todo punto contrarrestar la obra que el Señor está haciendo sobre esta tierra. Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que vive en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios, o sea, la lluvia tardía, y la repetición de las persecuciones pasadas. O sea que por eso yo les decía que lo que se viene no es lo que dice la peliculita, la última batalla. Noten lo que dice acá. Es imposible dar una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios que vive en la tierra cuando se combinen la manifestación de la gloria de Dios y la repetición de las persecuciones pasadas. Andará en la luz, o sea, el pueblo de Dios andará en la luz que emana del trono de Dios. Por medio de los ángeles, las comunicaciones entre el cielo y la tierra serán mantenidas constantes. Por su parte, Satanás, rodeado de sus ángeles y haciéndose pasar por Dios, hará toda clase de milagros a fin de seducir, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, ¿cuándo se cumple esa profecía? ¿En qué contexto viene hablando? La ley dominical, cuando muy pronto una furiosa batalla se desate. Todavía no se ha desatado. Cuando se desate, se producirán los milagros que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos, pero no antes. Dios dice, el pueblo de Dios no hallará seguridad en la realización de milagros, porque Satanás los imitará. En esta dura prueba, el pueblo de Dios hallará su fortaleza en la señal mencionada en Éxodo 31, 12 al 18. Tendrá que afirmarse sobre la palabra viviente, escrito está. Es el único fundamento seguro. Aquellos que hayan quebrantado su alianza con Dios estarán entonces sin Dios y sin esperanza. Hermanos, todas las citas que yo leo del Espíritu de Profecía, que hablan de la ley dominical, que hablan de la última gran batalla, que hablan del último gran conflicto, que hablan de la ley dominical, todas se refieren a que en ese tiempo se producirán los grandes engaños de Satanás, que engañarán, si fuera posible, aún a los mismos escogidos.
Hermanos, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 101. De paso, estamos dando este estudio, hermanos, para que quede grabado y de paso puedan tomar nota los que están repasando el estudio que tiene que ver con los milagros mentirosos de Satanás. En la página 101, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 101, dice otra cosita también. Y yo quería darle más fundamento bíblico, hermanos. Ya le doy pronto el fundamento bíblico, ¿no? Estamos desviándonos mucho al espíritu de profecía. Ya lo vamos a ver con Biblia. Dice así. ¿Qué título dice ahí? No leo. Tiempos que prueban las almas. Tiempos que prueban a las almas. Dice así. Están por sobrecogernos tiempos que probarán las almas de los hombres. Los que son débiles en la fe no resistirán la prueba de aquellos días de peligro. ¿Se entiende, chicos? Los que son débiles en la fe no resistirán la prueba de aquellos días de peligro. Las grandes verdades de la revelación deben ser estudiadas cuidadosamente, porque todos necesitaremos tener un conocimiento inteligente de la palabra de Dios. El estudio de la Biblia y la comunión diaria con Jesús nos darán nociones bien definidas de la responsabilidad personal y de la fuerza para subsistir en el día de prueba y tentación. Aquel cuya vida esté unida con Cristo por vínculos ocultos será guardado por el poder de Dios mediante la fe que salva. Están por sobrecogernos tiempos tremendos. Y dice la página 101, un hermano el otro día me mandaba un mensaje diciéndome así: no es tan importante, dice, tener tanto conocimiento. Pero si yo leo Joya de los Testimonios, tomo 1, página 101, dice que sí, estudiar cuidadosamente las Escrituras y las revelaciones. Ahora, hermanos, ¿qué pasa con el fundamento bíblico? ¿Qué pasa con el fundamento bíblico, hermanos? Vamos a ver un poquito más de Biblia. Mateo capítulo 24, anoten, Mateo capítulo 24, versículo 4 al 14 y versículo 23 al 27. Y leemos. Mateo capítulo 24, versículo 4 al 14 y versículo 23 al 27 dice lo siguiente, presten atención. Dice así: y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso se refieren a hombres que creen que son Cristo, como nos contaban recién los hermanos algunos testimonios que hay en muchas partes del mundo. Bien, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. ¿Por qué le leo yo estos textos si ustedes ya lo conocen? Porque acá, hermanos, está hablando del tiempo de angustia previo. Ustedes saben, hermanos, que el hermano Juan habla de 3 tipos de angustia. Tiempo de angustia. El tiempo de angustia previo, que se da mientras Cristo todavía está en el santuario, cuando las naciones se airarán. El tiempo de angustia propiamente dicho, que es el año en el cual caen las 7 plagas. Y el tiempo de angustia de Jacob, que es otra cosa. El tiempo de angustia de Jacob es el tiempo de angustia que sufriremos en la 6ª plaga, cuando aparece el anticristo y dé la orden, el decreto de muerte universal, que digan que todos nosotros tenemos que ser muertos sí o sí, ya. Entonces ahí clamaremos día y noche por 15 días, hasta que se produzca el comienzo de la 7ª plaga, que es la liberación del pueblo de Dios. Pero habla de 3 tipos de tiempo de angustia. En este caso, acá, se está hablando del tiempo de angustia previo. En el versículo 6, por eso dice, aún no será el fin. ¿Sí? Aún no es el fin, porque es el tiempo de angustia previo y todavía hay gracia.
porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas serán principios de dolores, pero no los dolores en sí. ¿Cuándo vienen los dolores en sí? Cuando finaliza el tiempo de gracia. Pero el principio de dolores es el tiempo de angustia previo que se da mientras Cristo todavía está en el santuario. Versículo número 8. Y todas estas cosas, principio nomás de dolores serán, no los dolores completos. Versículo 9. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Hermanos, ¿sabían ustedes de que muchos adventistas morirán desde la ley dominical, pasando por la lluvia tardía, hasta el fin del tiempo de gracia? Morirán muchos, hermanos. Lo dice Maranatha, página 193, 194, 195, 196, 197, la 98, la 99 y la 200. Serán muertos muchos. Y aquí lo dice: os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Por qué? Porque ya se habrá dado la ley dominical, hermanos. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Porque muchos adventistas, cuando viene el último zarandeo, apostatan y se pasan a las filas del enemigo, lo dice el hermano Juárez. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sabe quiénes son estos falsos profetas? Los de las iglesias protestantes. En otro estudio yo voy a demostrar esto. Por ahora les dejo el concepto, después lo comprobamos con Biblia y espíritu de profecía. Se refiere más que nada el versículo 11 a las iglesias protestantes. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se enfriará. Mas el que perseverará hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Por eso es que vemos que es el tiempo de angustia previo, porque todavía tiene que ser predicado el evangelio. No se refiere cuando finalice el tiempo de gracia, porque todavía tiene que ser predicado el evangelio. Cuando haya rumores de guerra y cuando comiencen los principios de dolores, todavía tendrá que ser predicado el evangelio a todo el mundo. O sea que todavía no ha finalizado el tiempo de gracia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin, o sea, los dolores. Y dice el versículo 23 al 27. Entonces, si alguno os dijere en el tiempo en que salga la ley dominical y comiencen los grandes milagros: he aquí, allí está el Cristo, o allí, no creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. O sea, aparecerán falsos cristos y los profetas que predican esos falsos cristos que vendrán de las iglesias evangélicas protestantes. Y noten lo que dice, hermano, el versículo 24. Y darán señales grandes. ¿Cómo? A ver. Y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. A ver, vuelvo a leer el versículo 24. Y darán señales grandes y prodigios. Señales grandes. Señales grandes. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora vamos a Apocalipsis 13:13. Comparemos Apocalipsis capítulo 13 y versículo 13. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 13, dice lo siguiente: y hace grandes señales de tal manera. La misma frase: grandes señales, y de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Hermanos, cuando comparamos texto con texto, llegamos a la conclusión de a qué concepto se está refiriendo. Para eso fue hecha la Biblia, para que sea estudiada sistemáticamente comparando texto con texto. Y cuando yo estudio este tema, veo que se está refiriendo a lo mismo, porque acá en Apocalipsis 13 habla de la segunda bestia. Y a la segunda bestia se le llama el falso profeta. Y en Mateo 24 dice que se harán grandes señales. Y se habla de los falsos profetas, que pertenecen al falso profeta de la segunda bestia, que representa Estados Unidos, que representa el protestantismo. Entonces, cuando yo las comparo esas citas, concuerda todo. Concuerda todo. Entonces,
¿por qué hará grandes señales de tal manera que aún los escogidos podrán ser engañados? Porque serán de tal manera que se hará descender fuego del cielo. Por eso es que, si fuese posible, serán engañados hasta los escogidos. Porque serán señales de tal grande magnitud que realmente tendremos que estar firmes en la fe para soportarlo. Un ejemplo nomás, que ahora aparezca un Cristo allá en la esquina, resplandeciente, con gloria, con mucho amor y ternura, con mucha dulzura, con mucha mansedumbre, con una gloria tremenda, y de pronto todos empiezan a correr para ir a verlo, y se llena este barrio, y yo le digo, Sergio, anda a decirle que eso es mentira, o al hermano, anda a decirle, no, anda vos, y de pronto salimos y vemos un terrible Cristo anunciando que hay que guardar el domingo, y nos empezamos a pechar, no, anda a decirle, vos, hay 2.000 personas reunidas ahí en la esquina. Vos sí, cuando ven un parecido en el tallo de la madera, o una vez que ha pasado ya por oeste 1, que yo lo vi, lo que la gente se juntaba hacia cola, porque en un freezer de la heladera se ha formado en el hielo la forma de una virgen. Yo vi una cola impresionante de gente. ¿Y eso imagínate si aparece alguien? ¿Cómo será si aparece, hermano? ¿La qué cosa? El video que hubo en mi casa. Ah, sí. Hemos visto con Sergio un video donde aparece la forma de un falso Cristo abriendo las manos así en una tormenta, una forma de luz. Noten que todavía no son las grandes señales, no les permite todavía a Dios que aparezca con cara y rostro y bien visto, pero sería una forma un poco borrosa de un Cristo que está abriendo así las manos en una plena tormenta, se lo digo, están filmando eso. Y yo digo, qué interesante, che, pero todo me asombra. ¿Qué va a pasar cuando me asombre? Cuando se le vea bien la cara, bien el cuerpo, bien la luz, y hasta me converse y me hable, y no pueda negar nada yo. Ahora, volvamos a Mateo 24, hermanos. Hermanos, la Biblia se estudia comparando texto con texto para saber a qué se está refiriendo. Mateo 24, y ya les voy a contar algunas cositas, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, más específicamente referido a las iglesias protestantes, ¿sí? Y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, a uno de los escogidos. He aquí os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, he aquí en el desierto está, no salgáis. He aquí en las cámaras está, no creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ahora bien, para entender todo lo que acabamos de leer, hay que leer el relato paralelo. Así que esforcémonos, hermanos, pongamos esfuerzo y leamos. Vamos a Marcos capítulo 13. Ya vamos terminando. Marcos capítulo 13. Anoten, chicos. Marcos capítulo 13, versículo 3 al 13. Quiero explicarles algunas cositas. Marcos capítulo 13, versículo 3 al 13 y también el versículo 21 al 23. Leemos. Aquí está un relato paralelo, pero le agrega otros detalles. Versículo 3 al 13 y versículo 21 al 23. Dice así. Y sentándose en el monte de las Olivas, delante del templo, le preguntaron aparte Pedro y Jacobo y Juan y Andrés. Aquí nos da el detalle de quiénes son los que le preguntan, a diferencia de Mateo 24 y Mateo 25. Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas han de cumplirse? Y Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Aquí hace una referencia a los falsos cristos también. Y ya se me está previendo de que muchos van a ser engañados, le van a creer. Lo mismo que dice Apocalipsis. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Versículo 7. Mas cuando oyéis de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así, mas aún no será el fin. Hermanos, ahora, cuando ustedes comiencen pronto a oír de guerras y de rumores de guerras, no se asusten, porque todavía no se va a desatar la tercera guerra mundial.
Es necesario que ocurra así, pero todavía no será el fin. Eso es el tiempo de angustia previa, cuando se airarán las naciones, pero Dios las mantendrá en jaque, dice el Espíritu de profecía, para que pueda ser realizada la obra del mensaje del tercer ángel. Serán mantenidas en jaque hasta que se realice la obra del mensaje del tercer ángel. Por tanto, cuando ustedes escuchen de guerras y rumores de guerra, no se alarmen, todavía no es el fin. Y dice así, hermanos, versículo número 8: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos. O sea, todavía no ha terminado la gracia, porque cuando finalice el tiempo de gracia, ya lo creo que se vienen todos los dolores juntos. Ahí serán los dolores juntos, pero aquí no, aquí solamente son principios de dolores. Y sigue diciendo, porque estamos en el tiempo de angustia previo. Mas vosotros mirad por vosotros mismos. ¿Ven que todavía no ha terminado el tiempo de gracia? Porque todavía tenemos tiempo de mirar por nosotros mismos. Mas vosotros mirad por vosotros mismos, porque os entregarán en ese tiempo en los concilios, cuando salga la ley dominical. Porque estas profecías se refieren todas, más que nada se refieren al tiempo de fin. Porque os entregarán en los concilios, y en las sinagogas seréis azotados. Y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí en testimonio a ellos. Y a toda la gente conviene que el Evangelio sea predicado antes. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis que habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo, lo cual demuestra, el versículo 11 te demuestra que para ese tiempo, cuando seremos perseguidos, seremos llevados a los concilios, seremos llevados a los presidentes, seremos llevados a los tribunales, ya tendremos la potencia del Espíritu Santo, porque viene la ley dominical y a la par, a él seguidito viene la lluvia tardía. ¿Se entiende? ¿O ustedes creen que vamos a ir a los tribunales y al presidente sin potencia del Espíritu de Dios? No. ¿Y cómo yo reconozco que esto se refiere a la potencia del Espíritu Santo? Por la forma en que lo expresa. Y cuando os trajeren para entregaros, no premeditéis que habéis de decir, ni lo penséis. Ahora, si a mí me llevan a un tribunal para que yo explique la profecía de los 2300 días, ¿y cómo tengo que ponerme a orar y estudiar? Tengo que hacer diagramas, tengo que repasar todo lo que tengo de la profecía de los 2300 días, tengo que preparar un esquema, llevar todos los libros de estudio, los libros del Espíritu de profecía, la Biblia, y que me acompañen varios hermanos para que explique. En cambio, en ese tiempo, ni lo voy a tener que pensar. Me van a decir, Hugo, ¿puede explicar eso que ustedes quieren? ¿Cómo no? Tiene un pizarrón, ya no más, ya empiezo a tener una pizarrón. Ni lo pienso, ni me preparo, porque ya tendré la lluvia tardía. En cambio, ahora no tenemos la lluvia tardía. Hay que estudiar, hay que orar, hay que esforzarse, hay que hacer un montón de cosas. O sea que para la persona que tiene discernimiento, la Biblia es clara en lo que dice. Es clara. Hermano, la Biblia es clara. Punto. Dejen claro, pero hay que tener discernimiento para comprenderla. Hermanos queridos, dice el versículo 12, noten lo que va a pasar. Lo que yo les acababa de mostrar con espíritu de profecía, ahora les muestro con Biblia. Versículo 12, y entregará la muerte el hermano al hermano. ¿Habrá muerte en la ley dominical? ¿Habrá muerte en la lluvia tardía? Sí. Desde la ley dominical hasta la lluvia tardía y hasta el fin del tiempo de gracia, morirán muchos. ¿Cuándo ya no mueren, hermanos? Cuando finalice el tiempo de gracia, ya no mueren. ¿Sí? Y entregará la muerte el hermano al hermano y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. ¿Sí? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Versículo 21 al 23. Entonces si alguno os dijere, he aquí está el Cristo, o he allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales y prodigios para engañar. Lo mismo que dice Apocalipsis 13:13, si se pudiese hacer aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes. Hermanos,
Estamos terminando ya, pero no podía dejarlos sin darles el fundamento bíblico. Hermanos, Lucas capítulo 21, versículo 8 al 19. Lucas capítulo 21, versículo 8 al 19. Y les leo una cita de preparación para la crisis final y terminamos. Lucas capítulo 21, versículo 8 al 19. Dice así, presten atención. Aquí se da otra cosa distinta, otro detalle distinto, hermanos. Él entonces dijo, mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, los falsos cristos. Pero ¿qué otro mensaje van a dar? El tiempo está cerca, van a decir. Va a venir un falso Cristo y va a decir, estos castigos que están sucediendo se deben a la transgresión del dominio. Está cerca el tiempo en que vendrá el fin del mundo. Se acerca el tiempo. Y aparecerán los falsos cristos y dirán, yo soy. Por tanto, no vayáis en pos de ellos. Pero cuando oyáis de guerras y de sediciones, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, mas aún no es el fin, porque estamos en el tiempo de angustia previo. Entonces les dijo, se levantará gente contra gente y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias. Y noten, y habrá espantos. Este es el versículo que les quiero explicar. Y habrá espantos y grandes señales del cielo. Hermanos, los ovnis, yo tengo un tema que quiero darle acerca de los ovnis. ¿Cuál es el propósito de la aparición de los ovnis en todo el planeta Tierra? ¿Qué mensaje tienen? ¿Qué ideología tienen? ¿Por qué se manifiestan? ¿Para qué aparecen? Aquí ya está previendo de lo que va a pasar con los ovnis. Habrá espantos, aparición de fantasmas, aparición de seres muertos, terrores y señales en el cielo. No dice una sola señal. No se está refiriendo al oscurecimiento del sol, ese que ocurrió hace más de 200 años, no. Habla de muchas, grandes señales en el cielo, varias, plural, muchas. Falsos cristos que aparecerán en el cielo, ovnis que aparecerán en el cielo trayendo un mensaje. Yo tengo un libro que habla acerca de eso, de un teólogo adventista muy bueno que se llama Antolín Distrigil. Ya algún día les voy a enseñar ese tema. Grandes señales en el cielo, vean por internet. Están apareciendo señales en el cielo donde el sol aparece envuelto con arcoíris en varias partes del mundo. Gente que va filmando y se forma el rostro de Cristo en las nubes, hermanos. Y un montón de señales más. Yo me imagino que también va a aparecer la Virgen por ahí en el cielo. O en el milagro de Fátima, no sé si te acuerdas vos. En el famoso sol era como que se le caía encima. Exactamente, se le caía encima y danzaba el sol y había como un arcoíris también a la vuelta del sol. ¿Qué son? Habrá espantos y grandes señales en el cielo. Perfil de la crisis venidera, hermanos. Perfil. No. Preparación para la crisis final. Páginas 102 y 103. Ya terminamos. Páginas 102 y 103. Dice así. Pronto, o sea, en el tiempo de Elena de White todavía no habían aparecido. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios, lo que dice Lucas 21:11. Pronto, o sea que no se asusten si ven ovnis en el cielo, apariciones de la Virgen en el cielo, rostros de Jesús en el cielo, Cristos que aparecen en el cielo, ángeles que aparecen en el cielo, cosas raras que aparecen en el cielo. Lucas 21:11 lo dice, y preparación para la crisis final, páginas 102 y 103 también lo dice. Pronto aparecerán en el cielo signos pavorosos de carácter sobrenatural, en prueba del poder milagroso de los demonios. Los espíritus de los demonios irán en busca de los reyes de la tierra y por todo el mundo para aprisionar a los hombres con engaños, con esas señales que hacen el cielo, e inducirlos a que se unan a Satanás en la última lucha contra el gobierno de Dios, la ley dominical, la imposición de la marca de la bestia. Mediante estos agentes
Tanto los príncipes como los súbditos serán engañados. Surgirán entes que se darán por el mismo Cristo y reclamarán los títulos y el culto que pertenecen al Redentor del mundo. Habrá curaciones milagrosas y asegurarán haber recibido del cielo revelaciones contrarias al testimonio de las Sagradas Escrituras. Hermano, el que no entiende con esto, ya estoy mostrando todas las cosas que van a pasar en el cielo, ya lo dice la Biblia, lo dice el Espíritu de Profecía. Terminemos con Lucas, así nos desocupamos. En Lucas 21, dice el versículo 11, y habrá grandes terremotos y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos, o sea, manifestaciones satánicas, o terrores, dicen otras versiones, y grandes señales del cielo, grandes, no pequeñas, sino grandes. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándolos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernantes por causa de mi nombre. Y os será para testimonio. Poned en vuestros corazones, no pensar antes cómo habéis de responder. Y noten que esto se refiere a la lluvia tardía, potencia del Espíritu Santo. Versículo 15. Porque yo os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opondrán. Pero a pesar de eso, que vamos a tener tal poder que nadie nos va a poder discutir en argumentos, dice el versículo 16, mas seréis entregados aún de vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. En vuestra paciencia, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. En vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Aún en ese caso ya serían los sellados, irán a morir. Cuando recibimos la lluvia tardía somos sellados con la lluvia tardía. Sí, van a seguir muriendo hasta que finalice el tiempo de gracia. Cuando finalice el tiempo de gracia ya nadie muere porque ya no tiene objetivo. Hermanos, que Dios nos ayude a tomar conciencia de las cosas que la Biblia y el Espíritu de Profecía dicen. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Si no hay alguna pregunta, dejamos acá nomás.